Buenas tardes. Nuestra presentación es, eh, como trabajo final, es un laboratorio virtual de matemáticas que básicamente es una estrategia didáctica para fomentar el pensamiento lógico. Los integrantes, los que vamos a hacer la presentación, somos mi compañera Sandra Torres y mi nombre Efraín Martínez. Básicamente, como les había comentado, este es nuestro trabajo final de la maestría en e-learning en el convenio que hay entre la Universidad Autónoma de Bucaramanga y la Universidad Oberta de Cataluña. ¿Qué hicimos? Bueno, nosotros primero detectamos una situación, o podríamos llamarlo un problema. Casi todas las universidades actualmente se enfrentan al hecho de que existen en un salón una heterogeneidad grandísima entre los estudiantes que ingresan a primer semestre de matemáticas específicamente. La mayoría de las universidades, como nos podemos dar cuenta en el medio, ya manejan horarios de 6 a 10 de la mañana, de 6 a 10 de la noche. ¿Esto por qué? Porque se está incluyendo a la clase trabajadora. Ahora, esa clase trabajadora tiene ciertas características, ¿cierto? Tiene ciertas características que veremos más adelante y que son básicamente lo que especifica nuestro grupo focal. Entonces, ya para resumir, el problema fue este. En un salón, que básicamente pensando que la educación lo que debería hacer es igualar el conocimiento o el nivel de conocimiento en todos, no separar, no crear diferencias, no crear jerarquías, no estratificar, sino igualar, hacer una especie de democratización de la educación. Eso es lo que se pretende en toda aula de clase. Básicamente, cuando nosotros detectamos esta diferencia de conocimientos entre todos los estudiantes, nosotros planteamos una solución. Ahora, ¿cuál fue la solución? Crear un laboratorio virtual de matemáticas con herramientas multimedias y lo alojamos en la dirección www.escuelavirtual.co. ¿Qué características tiene este laboratorio? Bueno, este laboratorio tiene las siguientes características. Primero, obviamente, al ser de matemáticas, hay diversos niveles de complejidad en las matemáticas. Y en este caso, como era un curso de matemáticas operativas, nosotros dividimos en tres fases, o sea, una parte netamente de fundamentación, o otra parte donde ya se realizan operaciones más complejas, y por último una fase donde realmente el estudiante ya puede decir que está en condiciones de desempeñarse adecuadamente en cualquier clase de matemáticas, sea ya en la rama de los cálculos, sea en las ecuaciones diferenciales, hasta sea en la estadística, ¿cierto? Para matemáticas operativas, realmente lo que uno necesitaría sería la primera y la segunda fase, tenerlas bastante claras, ¿cierto? Que son unas fases, precisamente como su nombre lo indica, unas fases operativas. ¿Qué hicimos también para este laboratorio que está alojado en escuelavirtual.co? Hicimos unos objetos virtuales de aprendizaje con diferentes formatos, en video, en web, en página web, ¿cierto? Y además en hipertexto. ¿Cuál era la intención de que fuera multimedia? Precisamente para que el estudiante elija la mejor manera de aprender. Lo que estábamos haciendo precisamente con este laboratorio era adaptar, era darnos cuenta de cuál es la mejor manera que tienen los estudiantes, con las características que vamos a ver del grupo focal y con las características que tienen la mayoría de los grupos de matemáticas operativas en todas las universidades, ver, ver en realidad si ellos, qué tipo de formato o qué tipo de medio es el más adecuado para este tipo de personas. Una cosa, digamos, que resulta diferenciadora es que los objetos virtuales de aprendizaje son personalizados o a pedido. ¿Qué sucedía durante el curso de matemáticas operativas y durante la elaboración del laboratorio? Que los estudiantes se acercan y
y piden, de acuerdo a su requerimiento, dicen, bueno, yo necesito un video, necesito un texto donde me explique mejor lo de la factorización por diferencia de cuadrados, o la factorización por trinomio cuadrado perfecto, o cómo se resuelven ecuaciones, ¿cierto? Y entonces, al tener, digamos, este requerimiento, nosotros elaborábamos los objetos virtuales de aprendizaje, porque precisamente esa era la pretensión del laboratorio, ¿cierto? Y de estos objetos virtuales de aprendizaje, como eran matemáticas operativas, entonces nos presentaba cierta dificultad para realizar problemas, porque si la gente no tiene claro una ley de signos, si la gente no tiene claro cómo se hace las operaciones entre fracciones, es muy difícil enfrentarse a un problema como tal, ¿cierto? Una situación como tal para matematizarla. Entonces gran parte de lo que nosotros hicimos fue operativo, fue básicamente explicar la parte operativa de las matemáticas. Los alojamos en un sitio web propio, como les había dicho antes, en escuelavirtual.co, y todo este laboratorio lo soportamos en una plataforma LMS, específicamente Moodle. Escogimos Moodle por su confiabilidad. Sabemos que existen otras posibilidades como Doqueos, como el Chamilo, como Caroline, pero los que nos ha brindado mayor confiabilidad ha sido la plataforma Moodle, y es la que más se trabaja en todas las universidades aquí en Medellín, ¿cierto? Ahora, listo, cuando ya teníamos ese laboratorio, ¿qué hicimos? Dijimos, hombre, ya tenemos la plataforma montada, ya sabemos cómo vamos a elaborar los objetos virtuales de aprendizaje, escojamos un grupo focal. Aunque se nos matricularon 75 personas, porque todas en el curso de matemáticas operativas, porque todas ellas querían de todo modo beneficiarse de este servicio, ¿cierto? Nosotros escogimos 6 personas para realizar el estudio de este grupo. Eran estudiantes, obviamente, de matemáticas operativas, el promedio de edad 27 años, como ya observan, entonces son personas adultas. También en ese caso hay que aplicarle un poco de andragogía a este grupo focal, ¿cierto? A cómo íbamos a enfocar los objetos virtuales de aprendizaje. No podíamos quedarnos en la demostración de propiedades matemáticas, sino ser bastante prácticos, precisamente teniendo en cuenta que al adulto básicamente le gustan las cosas muy funcionales. Los cese académicos de este grupo, en promedio 5.3 años, un cese académico bastante alto, pero casi todas las universidades que manejan estos horarios para trabajadores se van a dar cuenta que entre sus estudiantes manejan una heterogeneidad enorme, y es precisamente porque aparte de que tienen unos ceses académicos grandes, la mayoría no había accedido a la universidad pensando en las dificultades que le presentan materias como matemáticas. O sea, no solo digamos sus problemas o sus falencias en matemáticas se debe al cese, sino también a que venían con vacíos desde el colegio, sea porque realizaron un mal proceso académico, ¿cierto? O sea, por otras dificultades que se les presenta en la vida escolar. Tienen un manejo básico de TIC, o sea que ellos fácilmente acceden a hacer búsquedas en internet, fácilmente acceden a páginas web, fácilmente tienen sus perfiles en redes sociales. Ahora, precisamente por tener esta edad, por no ser nativos en la tecnología, tienen una desconfianza enorme en la virtualidad. O sea, lo ven como como la educación de segunda mano, ¿cierto? Como tienen todavía la presencialidad como único método para aprender. Y absolutamente todos los 6 estudiantes que escogimos están laborando.
por eso aún más su dificultad para recibir asesorías de manera presencial, porque muchos tienen la posibilidad de remediar sus falencias a través de asesorías, eh, pero si alguien tiene solamente el tiempo para poder ir a clases, entonces ¿a qué horas recibe las asesorías, cierto? Precisamente el laboratorio, esa es una de las cosas que quiere remediar, ese es uno de los problemas que quiere remediar. ¿Qué obtuvimos después de utilizar el laboratorio? ¿Qué resultados tenemos? Uno de los principales y que en cierta forma nos llena de orgullo es que precisamente creamos escuelavirtual.com. Eso para nosotros, esto nos pertenece. Esto nos pertenece y a futuro quisiéramos crear una corporación de educación precisamente con esta página y con muchas cosas, muchos proyectos que tenemos en mente. Creamos un canal de YouTube, ya tenemos 205 videos de matemáticas y más de 2000 visitas actualmente. También creamos perfiles de Facebook y de Twitter con escuelavirtual.co. Ahora, específicamente con el grupo focal, fue bastante bueno. Miren que si vemos cuánto tiempo ocupaban ellos dentro del laboratorio y las calificaciones finales, hay una correlación. Esa correlación, ese coeficiente de correlación nos dio altísimo, nos dio de 0.7. Eso quiere decir que es fuerte la dependencia entre el número de horas que le dedicaron al laboratorio y la calificación que obtuvieron. También otro resultado importante es que la universidad nos reconoció, al tener a esos 75 estudiantes todos de Unisabaneta en el laboratorio, nos reconoció que era una buena herramienta para prevenir la deserción escolar. Es más, lo presentaron como uno de los ítems o uno de los programas para cero deserción de la universidad frente a pares académicos cuando se estaba solicitando la renovación del registro calificado de ciencias empresariales. Lo otro, en una universidad que todavía no maneja virtualidad, es esto: la ruptura del paradigma de presencialidad como único método de aprendizaje. Los estudiantes reclamaban ya en el momento en que por cuestiones laborales, en el momento por cuestiones personales, no podíamos subir un X o Y video. Ellos nos mandaban mensajes diciéndonos, profes, no nos han montado por favor sobre X o Y tema. Eso para nosotros fue bastante bueno, sentir que los estudiantes sin darse cuenta estaban ya accediendo a la virtualidad y ya rompiendo con esa resistencia, con esa barrera que le tiene a la virtualidad. Y ahora lo otro es lo que habíamos mencionado ligeramente ahorita, y es que, hombre, estos estudiantes precisamente no son nativos digitales, no son nativos de la educación virtual, y entonces ellos deben hacer una transición de la presencialidad a la virtualidad, y básicamente este laboratorio se presta para eso, para que ellos al notar la necesidad de la virtualidad, ingresen a ese mundo y en el momento en que tengan que realizar un curso completo, no como apoyo como se hizo acá, sino un curso completo, no van a tener ningún problema con él, tanto para desempeñarse como para la aceptación. Ahora, todo lo anterior nos ha servido para algo que queremos compartir con ustedes, y es que todo esto nos llevó a un gran logro. Con la universidad hicimos una investigación y la universidad nos publicó este libro, que básicamente fue una estrategia B-Learning para alfabetizar digitalmente a desmovilizados de las autodefensas, de la guerrilla. Realmente fue un proceso exitoso, un proceso bonito,
y lo hicimos también a través de Escuela Virtual y de todos los conocimientos que hemos adquirido en nuestro proceso de, de aprendizaje, en nuestro proceso en la maestría de e-learning. Realmente les quedamos muy agradecidos. Esto es lo que les queríamos mostrar brevemente de nuestro trabajo. Muchas gracias.